Salamanca, por definición, es un paraíso para cualquier enamorado de los libros, eso en primer lugar. Y luego, desde el punto de vista académico, bueno, pues tenía noticias sobre, por supuesto, el prestigio científico de Salamanca, como no puede ser de otra manera. Entonces, para un joven de 18 años, la posibilidad de venir aquí a estudiar era un sueño y se hizo realidad. Lo que nos impresionaba, lo que sabían algunos de nuestros profesores. Naturalmente, como en cualquier claustro universitario, no todos los profesores tenían el mismo nivel, pero la media era muy elevada y de entre esa media había siempre en cada curso 1, 2, 3 profesores que eran, a los alumnos nos dejaban verdaderamente embelesados, ¿no?, cuando comenzaban a hablar. Recuerdo con especial impresión las clases de Valentín Cabero, catedrático de Geografía, que se ha jubilado recientemente, que era un pozo de sabiduría, eso sí, al mismo nivel de su capacidad de exigencia, ¿no? O mi maestro Pablo Díaz, que sus clases de Grecia y del origen del cristianismo eran verdaderamente impresionantes, ¿no?, por el torrente de sabiduría que tenía. O Ricardo Martín Valls, que también se jubiló, que tenían una manera muy peculiar de enseñar la prehistoria, también desde una sabiduría que a los alumnos nos parecía totalmente inalcanzable, ¿no? Un colegio mayor, en el caso de Fray Luis de León, no era una excepción. Ya tenía una larga trayectoria de organizar cuestiones sociales como ciclos de cine, que a veces se convertían en maratones de cine, ¿no?, ciclos de conferencias. Entonces, en este salón yo recuerdo bueno, no puedo evitar cierta emoción al recordar que justo cuando estaba en primero de carrera se produce la caída del muro de Berlín. La perestroika y la glasnost era algo que comentábamos todos los estudiantes. Teníamos una sala de prensa donde teníamos toda la prensa nacional y allí discutíamos de política. Había gente de muy distintas tendencias, gente afiliada, gente no afiliada, a espectros desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todos los partidos, digamos, de centro derecha o de centro izquierda. Nos encontramos en el aula Francisco de Vitoria, dentro del edificio histórico de la Universidad de Salamanca, y bueno, para mí es un sitio muy especial, muy entrañable, porque cuando tenía 25 años defendí mi tesis doctoral en esta misma sala. Mi director de tesis fue Pablo Díaz, profesor catedrático de aquí, de la Universidad de Salamanca, y la tesis trató sobre la hagiografía visigoda, es decir, las vidas de santos, en concreto una de ellas, la Vita Emiliani, lo que hoy es San Millán de la Cogolla, para entendernos, desde una perspectiva académica de historia social, historia económica, historia de las ideologías, de la época de la España visigoda. Me ha tocado ir muchas veces al extranjero, es decir, que yo intento inculcárselo ahora a las jóvenes generaciones, a la gente que se acerca a ti o con la que hablas y tienen idea de hacer una tesis, la importancia de ir fuera, ir a congresos en el extranjero. En mi caso, yo tuve la suerte de hacer bastantes estancias breves en Inglaterra, con grandes historiadores como Chris Wickham o Paul Foraker o Brian Ward Perkins, por ejemplo. En el año 2010 fui profesor invitado en la Universidad de Oxford durante varios meses. Me contrata la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que es una universidad que está enfrente de Chicago, al otro lado del lago Michigan. Es una de las universidades más prestigiosas en todos los rankings, en el ranking Forbes, en los rankings académicos,
y me contratan por medio curso, y al mismo tiempo me ha contratado la Universidad de Pensilvania para escribir un libro, en este caso no una novela, sino un ensayo científico que todavía no lo he empezado, sino que estoy en la fase de recopilación de información y pensando cómo lo voy a enfocar, ¿no? Quieren que en cierto modo sea una especie de manual para estudiantes de historia en las universidades de... A mí me contrata la Universidad de Pensilvania para este libro, pero para todas estas universidades de la costa este de Estados Unidos. Martyrium, la primera de las dos novelas, relata con personajes que son de ficción, pero también hay personajes históricos, ese ambiente, ese gran cambio para entender la historia de la humanidad, que es el paso del cristianismo de religión perseguida a religión no oficial todavía, porque esa decisión la tomará Teodosio con el catolicismo a finales del siglo IV, pero sí a tener influencia en el mundo romano. Por otra parte, está ambientada en el inicio de la crisis de Roma, que es el hilo conductor que he seguido en la segunda novela, que es Barbarus, que ha aparecido hace unos meses, que trata también la crisis del Imperio Romano, pero desde la perspectiva de los bárbaros, por eso se llama Barbarus. Es decir, en el Imperio Romano, a comienzos entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, llegan decenas de miles de lo que los romanos llamaban bárbaros, que se agolpan en las fronteras. Entonces, esto que a los que nos están viendo ahora mismo les va a sonar, provocó que las autoridades romanas tomaran distintas decisiones, y yo lo que cuento en la novela es, sobre la base de la historia de dos personajes de ficción literarios, que empiezan la novela como niños y terminarán como adultos, intento relatar de una manera, espero que entretenida, porque la novela tiene que ser en primer lugar entretenida, la novela histórica, y además que al lector le permita aprender la historia de estos bárbaros, cómo fueron tratados por el Imperio Romano, hacinados en campos de refugiados, con una política inmigratoria que recuerda, aunque las circunstancias históricas son distintas y tenemos que ser prudentes, máxime los historiadores profesionales, pero como novelista sí que puedo decir que hay bastantes paralelismos con la situación de la inmigración masiva actual, producto de guerras, producto de hambrunas, etc. Realmente nosotros, que somos occidentales y ciudadanos de 2015, ya casi 2016, en cierto modo somos romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de tantos siglos de distancia temporal, y naturalmente después de muchas transformaciones y de muchas cosas que han pasado en la historia de Occidente, nuestra médula espinal, nuestra matriz cultural, política, jurídica, incluso ideológica, en el mundo de algunas manifestaciones religiosas, en el mundo de las relaciones sociales, contractuales, es decir, debemos a Roma buena parte de nuestro ADN en términos históricos. Naturalmente Roma al mismo tiempo era una simbiosis, es decir, no era solamente el mundo latino, sino que tenía una multitud de etnias, de lenguas, de religiones, y todo eso formaba como un cóctel a lo que llamamos, para simplificar, mundo o imperio romano. En ese sentido es en el que me refiero que somos romanos.